Dios le bendiga, hermano. Soy su hermano Juan Carlos y estamos aquí hoy para traerle lo que el Señor me dio durante esta semana de mayo 2019. Bendito sea Dios. Lamentablemente vamos a ir hablando un tema que es muy penoso, triste, porque lo que he estado recibiendo en estos días ha sido cosa poderosa de Dios. Al igual que Dios me muestra, hermano, bendito sea Dios, que Dios lo cubra a ustedes con la sangre de Jesús. El Señor me ha mostrado que mis abuelos han sido personas que se han ido al infierno, hermano. Personas que eran idólatras, personas que alguna vez se les servían a Satanás. Yo no me avergüenzo de decirle esas cosas porque nosotros somos personas que venimos de personas del antepasado, ¿no? Estamos hablando de personas que ya no viven, son personas que ya han muerto, han padecido de este mundo, son puestos a condenación. Como nos dice la Biblia, el Señor me permitió ver esta revelación donde mi abuelo lamentablemente están bajo el fuego, hermano. Me sentí tan mal, me sentí tan triste. Yo le estaba orando a Dios. Dios, muéstrame dónde está mi abuelo, por favor. Quiero que tú me des una respuesta hacia mi abuelo, los padres de mi madre, de mi padre, y qué hacía, qué hay de ellos, hermano. Pero lamentablemente cuando voy me acuesto, termino la oración, hermano, yo me levanto. Yo podía ver cómo ese suelo estaba encendido en llama y solamente podía ver esa llama encendida. Y el Señor me mostraba, hermano, que mi abuelo están en el infierno, hermano. Primeramente, idólatra de cuadro. Algunos hacían de lo que es altares, y esa gente murieron en el pecado porque nunca se arrepintieron, nunca conocieron a Cristo. Son gente que se fueron al mismo infierno, hermano. Lamentablemente me duele porque yo le decía a Dios, Padre, muéstrame si hay uno de mi abuelo en el cielo, hermano. A pesar, mi abuelo no están en el cielo, hermano, porque el Señor me mostró esta llama, me mostró la casa de mi abuela y mi abuelo, que ellos le servían al mismo diablo, hermano. Le servían al diablo, y el que no era idólatra era una persona que tenía pacto satánico, bendito sea Dios. Yo me quedé muy mal, estaba tan triste. Solo vi llama, hermano, vi llama. Señor me abrió esta visión, me permitió ver todo, y encima Dios me da una tarea muy grande, porque Dios es un Dios de misericordia. Aquellos hijos de mis abuelos, hermano, que aún siguen esas tradiciones del pasado, sino el que tiene un cuadro en su mesa, sino el que está adorando al diablo. El Señor me muestra una tarea muy grande, porque Él quiere que esta persona se salven, hermano. Pero el Señor me da en el día de ayer, hermano, que era viernes, hermano, Dios me da una revelación muy poderosa, la cual ayer era viernes 17 de mayo del 2019. Dios me mostró, hermano, la penuria, la tristeza, la situación la cual está viviendo la iglesia, la cual la iglesia dice que le está sirviendo a un Dios, pero están en división, están divididos, parecen cuatro paredes, una casa. La casa por lo menos tienen cuatro paredes y una le está haciendo soporte al otro para poder aguantar el techo de la casa. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia que se hace llamar una iglesia santa que vaya al cielo, está dividida. El Señor me mostraba toda esta penuria, como mucha gente se está muriendo, y por causar divisiones, problemas, por causar a que el pueblo de Dios se divida, se iban derechito al infierno. Santo Padre, hermano, ese es el tiempo de recapacitar. La palabra nos dice en 1 de Corintios 1:10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos dice así: os ruego, hermano, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo padecer. Hoy en día todas las congregaciones quieren competencia, quién adora mejor, quién tiene dones mejor. Hermano,
Todos somos un cuerpo en Cristo para formar lo que se llama la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que si el diablo se dividiera, su reino no subsistiría, hermano. Y porque nosotros debemos estar unidos en un cuerpo de Cristo, estamos dividiéndonos. Otro yo adoro mejor, otro que me robaste la música que yo adoro, otro que está diciendo que yo soy mejor predicador que tú, que yo soy mejor profeta que tú, que yo soy mejor evangelista que tú, otro que dice yo me he visto mejor que tú, que mi iglesia es mejor que tú, hermano. La palabra nos dice que no podamos estar divididos, debemos ser un cuerpo en Cristo, somos diferentes miembros, pero todos debemos tener el mismo sentir. Bendito sea Dios. En 1 Corintios 12:25 dice: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otro. Somos nosotros el miembro del cuerpo de Cristo. Si al pastor le duele la cabeza, yo debo sentirme mal como un siervo que asiste a esa iglesia. Si la hermana está padeciendo por necesidad, yo debo sentirme mal. No debemos alegrarnos por nada de lo que esté pasando. Aún la iglesia católica, que se denomina una iglesia verdadera de Cristo, nosotros debemos orar por ellos para que ellos conozcan que no fue María que murió en la cruz del Calvario, sino fue Cristo que pagó por nuestro pecado. Bendito sea Dios santo. Es lo que tenemos que buscar, hermano. Esta unión, la cual Jesús le enseñó a los discípulos, estar unidos. Todo ir y predicar el evangelio. Se iban 2 en 2, hermano, y hacían la obra. No había esa división que hay hoy en día. Todo es una competencia. La competencia no viene de Dios, viene del mismo diablo. Santo Padre. En el libro de San Marcos, verso 3:25 dice: y si una cosa está dividida contra sí misma, si una casa está dividida, bendito sea Dios, contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. ¿Cuántas familias hoy en día aún en el mundo están divididos? Con un orgullo, con una traición, con que yo tengo más, que me siento más fino que tú. Hermano, toda esta cosa no vienen de Dios. Si la casa de Dios está dividida y Satanás no se divide, ¿cómo podamos tener la lucha contra todos estos demonios que la Biblia nos registra en el libro de Efesios, versos 6-12? Que nosotros estamos luchando contra principados. Está hablando que estamos luchando con demonios de alto rango. Y si nosotros vemos al hermano padeciendo necesidad, momentos de aflicciones que el diablo le está afligiendo, en vez de nosotros ir, darle un consejo, ayudarle, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermano? Dándole la espalda. ¿Cómo podemos decir que somos un mismo cuerpo en Cristo? Estamos unidos para vencer, para irnos al reino de los cielos. Yo veía en esta revelación que el Señor me permitía ver, esa iglesia parecían una flor que no tenía agua por mucho tiempo, se ha secado, se ha marchitado. Veía estos siervos así, decayentes, hermano. Caían así, muchos se iban al infierno porque son personas que se han levantado buscando fama, buscando don, y han dividido la iglesia verdadera de Cristo. Y la palabra nos dice también en 1 Corintios 12:25, ¿verdad? Perdón, hermano, en el libro de Tito 3:10. El hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Pero como tú y yo somos solo siervos de Dios, no podamos cerrarle la puerta a un siervo que venga, hermano. Pero la Biblia dice que debe llevarse ante el concilio de la iglesia, a los miembros, y si esa persona no se somete a la voluntad de Dios, esa persona debe ser expulsada de ese lugar, porque es una persona que viene a dividir, no es una persona de Dios, es una persona guiada por el mismo diablo. Y por eso en la iglesia debemos orar uno por otro. Por ejemplo, en mi iglesia, hermano, hay una unión, pero también Satanás ha intentado entrar a ese lugar también. Pero el pastor, tuve mi pastor predicando y está llorando, y los siervos también, hermano, ayunan. A veces el pastor dice, vamos a ayunar por la iglesia, tanto, ¿quién lo quiere hacer? Levante la mano. Y estamos dispuestos, hermano, porque
Esta congregación es el cuerpo de Cristo. Allí cuando nos unimos estamos todos unidos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Y la palabra nos registra que donde hay 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor Jesús, ahí yo estoy. Por esto, cuando vamos los domingos y día de la semana a estar ahí glorificando al Rey de Gloria, estamos unidos. Pero hoy en día yo soy mejor predicador que tú, mejor apóstol que tú, mejor profeta que tú, mejor ministro que tú, mejor adorador que tú, que mi iglesia esto, que... Y ahí vienen las divisiones, hermano. Y cuando hay divisiones así, el amor de Dios no se puede manifestar en ese lugar. Porque el Espíritu Santo es en nosotros, habita en nosotros, en este templo de Dios. Y cuando nosotros permitamos que esta división entre en nosotros, ya el Señor no está ahí. En Juan verso 7:43 dice, así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Vemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo también de los fariseos. Cuando se levantaron contra Jesús, no permitían que la verdad que era Cristo reflexionara en el mundo para aquel que vivía en la oscuridad, en el pecado, abandonara su camino y viniera a Dios. Estaban siendo una pared para Cristo, estaban blasfemando contra él. Estaban unidos ellos mismos para destruirlo. Aún ellos que son del mal se unen para destruir. ¿Qué dirá nosotros que somos escogidos de Dios, siervos de Dios, atalaya de Dios? Debemos estar unidos. Y cuando el Señor trae algo, lo hablemos entre el pueblo de Dios también. Y si el Señor le dice a aquel siervo, no te orgullezcas, si usted no quiere entender, como te digo siempre, Dios lo traerá a la luz para hacerle saber a los demás que como aquel está caminando mal, él también hará de cuenta que él es un Dios que habla y es vivo y está allí para exhortarnos y decirnos que cambiemos la dirección por la cual estamos andando. Bendito sea Dios. En Juan 10:19 dice, se volvió a suscitar una división entre los judíos por esta palabra. Cuando Jesús le hizo saber a ellos que él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ellos decían que Jesús estaba blasfemando contra el Espíritu Santo o toda obra de Dios, porque ellos creían que Jesús no era el Hijo de Dios, nunca lo recibieron como su Rey y su Mesías. Y la palabra nos registra que cuando venga el anticristo, ellos aún harán pacto con él. Todos los fariseos se levantaban contra la obra de Dios. Todo lo que Jesús traía para este pueblo amado, ellos lo rechazaban, hermano. Y esta división causara que hubiera diferente gente, hermano. Uno seguía a Jesús, otro con los fariseos para intentar apacar la obra de Dios. Y el mismo diablo se manifestaba detrás de estos fariseos, haciendo las cosas que eran indebidas para que la palabra de Dios no fuera llevada a la luz. Pero ¿cuántos recibieron la palabra de Dios? La primera vez que el apóstol predicó, dice que fueron 5,000 que creyeron y se arrepintieron, hermano. Bendito sea Dios. Y la palabra nos dice en Juan 9:16, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. El ejemplo de Jesús y los fariseos. Pero vemos que el mal nunca puede estar con el bien. Los fariseos estaban en la oscuridad, eran maestros de la ley, pero no podían humillarse, aceptar lo que venía de Dios por la envidia, por el rencor, el miedo a perder. Yo digo, un creyente no puede tener miedo. Y si lo siente algún día, recuerda que el miedo es lo que te asusta y tal susto se puede ir en cuestión de momento. Pero cuando usted es temeroso de Dios, usted intentará caminar en la presencia de Dios, en su mandamiento, en su voluntad, unido en el mismo cuerpo de Cristo, ayudando a los hermanos, a la congregación a que avancen, y no es para que vayan hacia atrás. Pero la envidia de tener dones, la envidia de tener fama, de ser el mejor predicador, Satanás se está metiendo, como yo veía en esta revelación, cómo Satanás se metía dentro de algunos siervos que se hacen llamar siervos, y cuando estos siervos caían, hermano, era derechito al mismo infierno que se iban.
No hubo perdón en tu corazón, no hubo arrepentimiento. Tú viniste a dividir el pueblo de Dios y no se puede dividir. Debemos orar uno por el otro para que se mantenga la iglesia de Dios unida. Los fariseos hicieron todo lo posible para que Jesús no predicara la palabra de Dios, para que Él no se diera a reconocer como el Hijo de Dios viviente que vive y reina por los siglos y de los siglos. Porque la obra de los fariseos eran hechos a vista de los hombres para que le glorificaran a ellos y para que le reconocieran a ellos con su vestidura blanca, que eran lo alto y más alto o los rangos de toda aquella época, los jefes, los sacerdotes, los que habían que llamarle a ellos lo bien visto. Pero Jesús vino humildemente, hermano, con lo pobre, con los ciegos, con los rechazados. Aún Él se hizo servidor de nosotros. Nunca, siendo el Rey de gloria, el Rey de toda la plata, el oro y todo lo que hay en el cielo, se hizo pobre aquí en la tierra y se hizo servidor de nosotros. Pero aquellos fariseos querían ser bien vistos, que le adoraran, que lo vieran como los mejores, los que podían tener toda la autoridad máxima. Pero no se dieron cuenta que el reino de Dios es para lo humilde, bendito sea Dios. En Hechos 14:4 dice: pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y uno estaban con los judíos y otro con los apóstoles. Los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, por la grandeza de Dios, por el poder y la misericordia de Dios, por lo que Dios construyó en ellos a través de su Hijo amado Jesús, por la enseñanza que el Maestro le dio, estaban haciendo la obra para el reino de los cielos. Pero los fariseos, aun cuando Jesús fue quitado del medio de ellos siguieron intentando apacarle el evangelio para que nadie lo predicara en ningún lugar. Pero ¿quién puede detener este precioso evangelio del Rey de Gloria? ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie. Porque está escrito en el libro de la Biblia por los profetas Isaías, Jeremías y muchos otros profetas que Dios usó en aquello tiempo. Ezequiel, Daniel, todas estas cosas deben acontecer, hermano. Nadie impedirá que este evangelio sea predicado, porque es el evangelio de Dios para la salvación del alma. Bendito sea Dios. Y dice: y este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. ¿Sabe para qué? Para que no haya excusa, que nadie se dio cuenta de la palabra de Dios. La palabra nos dice en Lucas 12:51: ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo sino más bien división. Jesús le hacía saber a ellos que Él no trajo la paz, porque cuando tú traes la verdad, se levantarán los que están en la obra de la tiniebla para que la paz no se predique ni el amor de Dios. Entonces, ¿qué sucedería? Muchos escucharían a Jesús por la palabra verdadera de salvación. El reino de los cielos se había acercado, ahí estaba en medio de ellos. Pero algunos que eran de la tiniebla, guiados por el mismo diablo, intentarían apagar la obra que Dios estaba haciendo a través de su Hijo amado Jesucristo. Y Jesús se lo hacía saber: yo no he traído paz entre ustedes, porque unos querrán impedir la verdad y otros querrán seguir a los que están intentando impedir la verdad. Pero Jesús sabía que había muchos que creían y iban a creer en el evangelio y en Él como Hijo de Dios, y esto iban a actuar en contra de la tiniebla. Al igual la tiniebla iban a actuar en contra de ellos para que este evangelio no fuera predicado, porque algunos estaban ciegos. Entonces Jesús le hacía saber en ese mismo momento a ellos que muchos pensaban que Jesús vendría. Ese pueblo que le seguía pensaba que Jesús venía y ya se acabaría todo. No, hermano. Todo es un sacrificio. Tú puedes verlo desde la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, hasta la venida de Cristo de nuevo. Muchas veces tú como siervo: que no tengo comida, que me duele, que sí, claro, hermano. Dice: todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Eso es inevitable, hermano. Cada vez que tú te acercas a llevar el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, Satanás te va a afligir más económicamente, con enfermedades,
a lo que tú crees que te dice que te aman, Él lo va a estar apartando de ti para que tú te sientas rechazado, abandonado, pero sigue confiando, porque Jesús dijo: y yo he vencido al mundo, como también vosotros podéis vencer al mundo. Pero debes confiar en Él con todo tu corazón, hermano. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos. Claro, hermano, la envidia es una cosa grandísima. Por eso yo le dije a Dios: tú me traíste este camino con tu misericordia, con tu amor. Permíteme compartir el mensaje y la verdad, aunque a mucha gente le duela. Yo quiero ser el atalaya que cual tú llamaste aquel día y dijiste: y tú predicarás mi palabra. Y no tengo que tener miedo, porque el miedo no viene de Dios. A pesar que sentimos de naturaleza a veces miedo, debemos tener temor a Dios, porque el miedo... puede tener miedo ahora mismo por alguien que te asusta algo y se te pasa en cuestión de minutos, segundos, horas. Pero el temor debe ser para toda la vida. Debemos tener miedo, temor a Dios. Y cuando tú le tienes temor a Dios, tú no harás las cosas malas. Tú no intentarás dividir una iglesia donde tú te congregues. A pesar que tú le predicas a la iglesia católica que María no murió en la cruz, eso no está mal. Eso tú no estás dividiendo, tú le estás haciendo saber la verdad a esa persona. Porque la palabra de Dios no contradice la verdad bíblica. Bendito sea Dios. Proverbios 17:9 dice: el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite al asunto separa a los mejores amigos. Si tuve un hermano en la iglesia, hermano, está cayendo, está padeciendo, no lo critique, hermano. Háblale, dale un consejo. Dile a tu hermano que Cristo lo ama y que tú sabes. Háblale, dile que vamos a sufrir persecución porque amamos la palabra, pero dile que cuando en ese momento él está sufriendo esta decadencia espiritual, es que el reino de los cielos se le está acercando y él está haciendo la obra bien de Dios. Porque todo el que está haciendo la obra de Dios y está trayendo la verdad a la luz, que es Cristo, y predica a Cristo, la sana doctrina, esta gente, Satanás se levantará contra tu familia, contra tu congregación, y te hará sentirte como un rechazado. Pero no pare, hermano, porque ahí tú te estás viendo que tú eres un verdadero creyente. Todo el creyente que está viviendo una vida light, hermano, usted no está consagrado a Cristo. El verdadero creyente en este día de hoy está padeciendo, sea enfermedad, situación económica, en el trabajo, la familia te están rechazando de todo tipo, porque es Satanás que hace eso. Satanás usa todo vaso, todo método para meterse dentro de las personas y afligirte. Para que tú digas que Dios no existe, para que tú blasfemes contra Dios, contra su palabra, que Él no es real, que no existe. Pero la Biblia dice: sigue confiando. Job fue el hombre más afligido del mundo. Y cuando la mujer le dijo: blasfema contra tu Dios, maldícelo, él no lo dijo, hermano. Él siguió confiando en Dios con todo su corazón y Dios lo recompensó. En Hechos 23:7 dice: cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. El ejemplo de Pablo, hermano, cuando estaba predicando la palabra, que aquellos hombres eran 40 que estaban ayunando para matarle, y cuando él empezó a hablarle que yo era tal, y que no iba a haber resurrección, o iba a haber, sí que iba a haber resurrección, uno no y otro sí, ahí se armó un conflicto. Entonces ahí pudimos ver la división. No era solo por causa del apóstol. El apóstol simplemente estaba hablando la verdad, pero aquellos que siempre están ocultando la verdad, que quieren vivir en la oscuridad, en el pecado, en la tiniebla, porque dice: aunque quisieran ver, no quieren ver, no pueden ver, y aunque quisieran oír, no pueden escuchar, porque no aceptan la palabra de Dios. No creían en Jesús, tenían su propia creencia, creían que le estaban sirviendo a un Dios vivo, pero mentiras del diablo. Entonces ahí se armó la división entre ellos. En 1 Corintios 11:18 dice: pues, en primer lugar, oigo que cuando os reuní como iglesia hay división entre vosotros, y en parte lo creo.
¿Cuántas veces ese problema de la iglesia de los Corintios, hermano? El apóstol pensaba que iba a ir allá y todo iba a ser bien entre ellos. Pero cada día iba empeorando más entre ellos mismos, hermano. Divisiones. Porque siempre que hay una manzana podrida en el medio, si hay una caja entera se van a podrir todas. Pero el apóstol estuvo luchando para que esta iglesia de Corintios viviera lo que era la sana doctrina de Cristo. Pero cuando hay división entre un pueblo, es difícil convencerlo de que uno tiene la razón o otro la tiene, porque para ellos están todos en el mismo razonamiento. Pero ahí viene y se cumple la palabra que dice el Señor: y por haber no creído en la palabra de Dios y en la verdad, Dios le envía un poder engañoso a ellos, para que crea que están actuando en la verdad, pero están viviendo la misma mentira, hermano. Son personas que se van a perder. Ellos piensan que están actuando bien y se van a perder con su propia creencia religiosa y no por seguir a Cristo, el único verdadero Dios de la gloria, nuestro Redentor, nuestro Rey. Se van a perder y se van al infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esta cosa no suceda? Y eso es algo que no es fácil. En 1 Corintios 11:19 usted puede verlo, hermano. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Cuando Jesús vino al mundo, la palabra nos registra en Juan verso 3, del 16 adelante, que Jesús es la luz del mundo y que el hombre preferiría la oscuridad en la tiniebla porque su obra era mala. Hoy en día en las congregaciones es la misma cosa que estamos viendo, hermano. Estafadores de dinero, usan la palabra de Dios como un comercio, hermanos que no se someten a la palabra de Dios ni a sus pastores, crean divisiones. Si le llaman la atención se sienten mal. Si le están diciendo: hermano, usted está haciendo eso mal, el pastor le da disciplina, ya no vuelven a la iglesia, empiezan a criticar al pastor, empiezan a decir que esa persona no sirve, empiezan a decir que es un mal pastor, empiezan a criticar a los siervos, empiezan a decir que eso es favoritismo. Pero quiero decirte algo hoy en día: la salvación es individual. Y en esta revelación yo veía que aquellos que eran lo que dividían la iglesia estaban en decadencia en el suelo, caían y directamente el infierno tenía una puerta donde ellos pasaban directamente, se iban a la tortura, hermano. Porque dice: mayor condenación hay para aquellos que han conocido la verdad y se han apartado de ella. Para aquellos que conocen la verdad, que en el pueblo de Dios no debe existir división, pero están siendo piedra de tropiezo para la división. Yo siempre le digo a Dios: Padre, lo que tú me revelas conforme a lo que tú me dices que lo diga, yo lo digo. Pero si en un momento te estoy causando momentos de división en tu pueblo, te pido perdón a tiempo y házmelo saber. Y yo me reviso y le digo: Dios, a veces tú me das mensajes, pero son difíciles, porque cuando tú lo llevas, hay hermanos que se van a levantar en contra del mensaje. Y si tú un hermano que está pasando un momento de dificultad y tú le dices: Dios te manda este mensaje, y se lo mandan con varios hermanos y no lo reciben, entonces Dios lo trae en público y luego ahí se crea lo que es la división. Pero es necesario que la verdad venga a la luz, porque Jesús es la luz y es la verdad, y a través de esto podamos ser salvos, al igual que muchos que están siguiendo a estos falsos viejos, mucho falso. Pero cuando Dios trae un mensaje a la luz, ellos se revisan y ven los errores de aquella persona y dicen: en verdad esa persona no quiere obedecer. En esta revelación que yo vi, hermano, Dios me escoge y me da una tarea fuerte que me la voy a reservar porque el diablo quiere saberla. Pero cuando yo haga esa tarea, hermano, yo la voy a subir a la luz, la voy a subir como un video. Es algo muy fuerte que me toca hacer, encargado por Dios, y ya me ha dado la revelación 3 veces en estos días. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios que no lo voy a hacer? Y yo le digo: gracias a Dios, porque tú has visto gracia en mí, me encargue esa tarea. Pero esta tarea servirá para que muchas de mi familia se salven, hermano. Y es lo que Dios me ha encargado. No voy a hablarlo por el medio de este video.
Todos estos días he tenido 3 revelaciones donde el Señor me habla. Y para confirmarte, cuando el Señor envía a esta persona a recogerme, que eran personas diferentes, me llevan al lugar donde voy a hacer esa tarea y me dicen el costo de este precio son 7. El número de Dios es el 7, hermano. Hay mucha historia en la Biblia que combinan con el 7. Y yo le digo, ¿por qué 7? Dice, porque ese es el número que te toca y es el que viene en tu ayuda. Dios, hermano, diciéndome, yo te envío, obedece y yo estaré contigo. No tema por lo que puedan decir de ti. No tema porque el diablo se levante del mismo infierno contra ti. Yo soy más fuerte. El que está contigo es más grande que todo lo que hay en esta tierra, hermano. No tema. Lleva el mensaje, sea un atalaya. Y cuando Dios te dice, abandona ese camino, solo cúmplelo. Yo he estado en mucha desobediencia. Dios me dice, deja a la madre de tus hijos, porque si te mueres te va a morir en el adulterio y te va al infierno. Su marido aún vive. ¿Y sabe lo difícil que Satanás me está poniendo ese divorcio? Ya llevamos casi 8, casi 9 meses en esa situación. Y ahí seguimos esperando el tribunal. Dios me dice, hijo, ve y profetízale a los gays que se arrepientan, a la gente que están mirando tanto el fútbol, que tanto el tiempo en pelea, en bebida, en droga, en fumadera, por esa cosa de fútbol. Cuando hay fútbol en Europa, la calle parece, mira, el lugar más desagradable que existe. Escándalo, droga, fornicación y adulterio, porque muchos hombres de eso se van a la casa de sus amigos y ahí se emborrachan, se drogan y un desastre, hermano. Que da pena como lo que limpian la calle, cuántos días tienen que hacer limpiando todo el desastre del alcohol, del cigarrillo, de un desastre. Y el Señor me da toda esta palabra, me habla a mí, hermano, y me dijo que no echáis la perla a los cerdos ni a los perros, porque el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo vuelve a su propio lodazal. Son aquellos que rechazan la palabra de Dios, que son piedra preciosa, más que eso, que sirven para salvar tu vida. Ellos la rechazan. Entonces tú estás afanando para llevársela y el Señor te dice, no. Si tú le hablaste una vez y te la rechazaron, resérvala, porque esas son palabras de vida. Hermosa la palabra de Dios. Es lo que el Señor me mostró en estos días, hermano. La división en su iglesia. Como muchos siervos se están muriendo y se están yendo, lo que se dicen ser siervo, se están yendo al infierno, hermano. No hubo perdón, nunca hubo un arrepentimiento genuino de su corazón. Nunca perdonaron al hermano cuando le dijeron, el hermano dice, te he fallado, te pido perdón. Nunca se sometieron a la verdadera palabra de Dios, a la Biblia. Nunca obedecieron a su pastor. Nunca ayudaron a la congregación a que se levantara con el poder del Espíritu Santo, sino lo que ponían fuego para apagar, ponían agua para apagar el fuego del Espíritu Santo. Pero hay de aquellos que se levantan contra la obra de Dios, contra la iglesia de Dios, contra los siervos de Dios. Mejor le había haber no nacido, o que se ataren una piedra de molino y se lanzaren al mar, dice la palabra. Judas hoy en día se registra que Satanás lo está masticando como un chicle, vuelve y entra. El castigo de Judas, hermano, es para siempre. Él fue una piedra de tropiezo para Jesús. Por eso, hermano, yo le insto en este día, vamos a revisarnos. En la congregación hay que orar uno por otro. Cuando un hermano está pasando por necesidades, momentos difíciles, yo voy a estar hablándole de este video donde el Señor me muestra de la tarea que me encarga. Ya tengo 3 veces la misma revelación y el Señor me habla. Es una tarea encargada, pero grande, hermano. Una tarea que a muchos hombres que se dice tener los pantalones le daría miedo, hermano. Pero yo conscientemente que el que me manda es más grande que todo lo que existe. Dios que está conmigo, porque me lo mostró en la revelación. Y cuando yo haga esa tarea, voy a subirle un video para que ustedes se den cuenta de lo que yo le estaba hablando. Aquella gente del pasado adoraban demasiado a los diablos, demonios, cuadros, toda esta cosa, idolatría. Dios le hablaba al pueblo de Israel por la idolatría de los Baales y toda esa gente de Judá, toda esta gente que hacían idolatría con los Baales, apartaban
del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y seguían a los Baales, a todo esto falso, dioses que no hablan, no tienen mano, no hacen nada, y sacrificaban niños para esos dioses. Hoy en día hay mucha gente en esta misma situación. Hermano, en la iglesia, que cuando Dios no le da respuesta, se salen de la iglesia. Yo he visto cuando yo no era de Dios, en los caminos de Dios, que yo no estaba en los caminos de Dios, yo veía hermanos que pedían, no hermano mío, sino de esta congregación, pedían permiso al pastor porque habían cosas que resolver. Salían de la iglesia y se iban a brujear para hacerle daño a otra persona, y luego volvían a la congregación. Que el Señor reprenda al diablo, aún peor esos pastores que aceptan cosas en así. ¿Cómo usted se puede llamar siervo de Dios? Un hombre que está asistiendo a tu iglesia te pide perdón para ir a hacer brujería a otra persona, y luego esa persona vuelve como que nada pasó. Mire, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Yo vi eso. Y esta gente ha muerto. ¿Y dónde están? En el infierno, hermano. Pero nosotros debemos ser diferentes, hermano. Yo le pido a Dios gracias, que cada día estoy reconociendo mis errores, Padre. A veces quiero hacer muchas veces tu obra y tal vez no es el momento adecuado que salgo corriendo. Debo seguir más orando, pidiéndote más. Pero cuando Dios me da algo, yo solo cumplo con darlo. El que se levante contra mí no se levanta contra mí, sino contra la obra de Dios. Ahora yo debo hacerlo con amor, exhortarlo con amor, y siempre pidiendo perdón, para que en todo Dios sea glorificado. Dios le bendiga, hermano, y lo cubra con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Juan Carlos, Ministerio de Revelaciones. Gracias por su ayuda, y que sea la paz de Dios sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.